En las páginas de un libro gigantesco, una figura con cuernos dibuja su propia imagen. Un monje aterrado firma un pacto. Demonios susurran nombres antiguos. Ángeles caen del cielo. Bienvenidos al corazón mismo de la oscuridad. Esto es Crónicas de 8 días después, temporada 2, episodio 7. Demonología, el Códice Gigas, Ángeles caídos y el reino de las tinieblas. Hola, hola, ¿qué va mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Crónicas de 8 días después. Hoy en este episodio voy a estar solo, ya que el viejo Emanuel ha estado bastante enfermo de la gripa. De igual manera les envía saludos y espera estar en el próximo episodio. Mi gente, de igual manera, pues también les pedimos disculpa por la demora de los episodios, ya que ha sido varias semanas bastante de ocupación laboral, ocupados en diferentes temas personales. Pero bien, ya estamos acá en este nuevo episodio. Bueno, mi gente, hoy nos metemos en uno de los temas más profundos y aterradores que hemos tocado. Y sí, vamos a hablar de la demonología. ¿Y qué es? La demonología es el estudio sistemático de los demonios, su origen, su naturaleza, su jerarquía y cómo interactúan con los seres humanos. No solo creer en el diablo. Es un campo de conocimiento que combina teología, historia, psicología y experiencia espiritual. Y ustedes se preguntarán, ¿desde cuándo existe? Sus raíces se remontan a la antigüedad. Ya en la Biblia se habla de demonios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento Jesús expulsa a los demonios. Ya en la Edad Media se profundiza mucho con teólogos como Santo Tomás de Aquino. Hoy la demonología es estudiada principalmente por exorcistas de la Iglesia Católica y algunos investigadores paranormales. ¿Cuál es el objetivo principal? Entender cómo actúan esas entidades para poder protegerse de ellas y cuando es necesario. La demonología no busca invocar demonios. Eso sería necromancia o lo que comúnmente llamamos satanismo, sino comprenderlos para combatir su influencia. Entonces, ¿es solo para religiosos o también para personas comunes? Pues bien, es para todos. Aunque la iglesia tiene sus exorcistas oficiales, pero entender la demonología ayuda a la gente común a reconocer cuando algo no es solo un problema psicológico o emocional, sino algo de origen espiritual. Ahora, tenemos 7 principios de la demonología. Y bueno, claro que sí, existen principios básicos en la demonología. Exorcistas y demonólogos cristianos suelen hablar de 7 principios fundamentales que ayudan a entender cómo actúan los demonios y se los voy a explicar uno por uno. Pero, principio de la jerarquía. Los demonios no actúan solos, tienen una estructura organizada, es decir, un mando, como en el ejército o como en la policía. Lucifer es el máximo líder, seguido de príncipes como Belcebú, Asmodeo, Leviatán, etc. Cada uno tiene un territorio y tiene, digámoslo así, unas habilidades como por ejemplo la lujuria, la ira, la envidia, ¿sí? Segundo, principio de la invitación. Los demonios no pueden entrar libremente, necesitan una invitación, ya sea inconsciente, entre paréntesis pacto, ouija, rituales, o inconscientemente, ya sea por odio, vicios o ocultismo. Sin invitación su poder es limitado. Tenemos el principio del engaño. Los demonios son maestros del engaño. Se presentan como ángeles de luz, familiares muertos o guías espirituales para ganar confianza. Su objetivo es destruir poco a poco. Principio de la ocupación. Una vez que entran, buscan ocupar áreas de la vida de la persona, mente, emociones, cuerpo y relaciones. Por eso las posesiones suelen empezar con pensamientos obsesivos.
Principio de la legalidad. Los demonios respetan ciertas, entre comillas, leyes espirituales si tienen un derecho legal, ya sea por pecado grave, maldición heredada o un pacto. Pueden quedarse. Por eso en los exorcismos se busca y rompen esas puertas abiertas. Principio de la manifestación. Cuando un demonio está presente se manifiesta físicamente. La voz cambia, tiene una fuerza sobrehumana, aversión a lo sagrado, conocimiento oculto y fenómenos como levitación o olores putrefactos. Principio de la expulsión. Solo pueden ser expulsados por el nombre de Jesús y con autoridad espiritual, es decir, con pastores, sacerdotes que estén vinculados al exorcismo. No basta con psicología, se necesita la fe, la oración y el ritual del exorcismo, que es lo principal. Muy interesante estos principios, y estos principios eh, van de la mano con brujería y los pactos, que sean una de las formas más directas de abrir la puerta, ¿verdad? Por eso comúnmente la iglesia, ya sea en sus diferentes religiones, advierte mucho contra la ouija, la santería extrema y los rituales de invocación. Bien, mi gente, ahora vamos a retomarnos el origen de los demonios. ¿De dónde vienen? Según la tradición cristiana, los demonios son ángeles caídos, seres creados por Dios que se rebelaron junto a Lucifer, que como ya todo el mundo sabe era el más hermoso de los ángeles. Lucifer por orgullo quiso ser como Dios y fue expulsado del cielo junto a un tercio de los ángeles. Desde entonces se les conoce como demonios. Esta rebelión es mencionada en la Biblia, Isaías 14, Ezequiel 28 y Apocalipsis 12. Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario. Bien, como ya lo había mencionado, hay una jerarquía, un mando, y en la demonología cristiana describe una estructura muy organizada, como un ejército invertido. No son entidades caóticas que actúan al azar, tienen rangos, funciones y una orden muy clara. Esto se basa en textos antiguos, escritos de teólogos y testimonios de exorcistas. Bien, ahora la jerarquía demoníaca se divide principalmente en tres niveles. El primero es Lucifer, Satanás, como lo llaman el rey del infierno. Es el máximo líder. Antes de su caída era uno de los ángeles más hermosos y poderosos. Después de rebelarse contra Dios, se convirtió en el adversario principal de la humanidad. Se le describe como un ser de gran inteligencia, orgullo y odio. Muchos exorcistas dicen que él es quien dirige toda la operación contra los seres humanos. 2. Tenemos príncipes del infierno o grandes duques. Debajo de Lucifer hay un grupo de demonios muy poderosos, cada uno con un reino y especialidad. Tenemos a Belcebú, señor de las moscas, asociado con la gula, la idolatría y las posesiones colectivas. Tenemos a Asmodeo, demonio de la lujuria, la destrucción de matrimonios y la obsesión sexual. Tenemos a Leviatán, demonio de la envidia, el caos y el mar. Se le representa como una serpiente gigante, conocido por revelar secretos del pasado y del futuro, pero también por la vanidad. Mamón, demonio de la avaricia y la riqueza material. Belial, demonio de la mentira, la rebelión y la corrupción moral. Todos sus príncipes tienen legiones de demonios menores bajo su mando. 3. Tenemos demonios menores o espíritus inmundos. Son los que más interactúan directamente con las personas. Atacan a nivel individual causando enfermedades, pensamientos obsesivos, vicios, depresiones o posesiones. Son los, entre comillas, los soldados rasos del ejército demoníaco. Entonces, no todos los demonios son iguales. Y es que cada uno tiene su especialidad. Por eso en los exorcismos los sacerdotes intentan identificar el nombre del demonio, porque con su nombre y rango ayuda a expulsarlos con más autoridad. Ahora, hagamos una pregunta.
¿Esta jerarquía es solo una creencia católica o también aparece en otras tradiciones? Y es que en muchas culturas en el Islam se habla de los Jinn, en el judaísmo son los Shedim, y en tradiciones africanas y latinoamericanas hay espíritus con rangos similares. La idea de un mundo espiritual organizado parece ser universal. Ahora, tenemos tipos de demonios. ¿Cuáles son esos tipos de demonios más conocidos en la demología cristiana? Y acá hay una gran variedad, pero los más mencionados y temidos son los incubos, demonios masculinos que se aparecen a mujeres generalmente durante la noche para tener relaciones sexuales. En la brujería, algunos brujos invocan incubos para obtener poder sexual, seducción o para dañar a sus víctimas. Se dice que puede generar increíblemente dejar embarazar a las mujeres o causar enfermedades graves. En la Edad Media se les acusaba de ser los amantes de las brujas. Los sucubos, ya esta parte es la versión femenina, demonios que seducen a hombres mientras duermen. En la brujería, las brujas los invocan para drenar energía vital de los hombres, causar impotencia o para tener conocimiento oculto. Se cree que los sucubos pueden robar semen para crear demonios o híbridos. Entonces, aquí la pregunta de los brujos y las brujas usan estos demonios. Y es sí, en la brujería negra es común invocar incubos y sucubos. ¿Para qué? Para aumentar el poder sexual y la seducción, drenar energía de la víctima mediante sucubus o incubus, crear maldiciones de lujuria o infidelidad, obtener conocimiento oculto a través de las relaciones con estas entidades. Por eso muchos exorcistas advierten que una vez que se abre la puerta con estos demonios es muy difícil cerrarla. Y los príncipes del infierno, pues los más poderosos, como ya lo mencioné, es Lucifer, ¿sí? Y cada uno tiene su demonio específico. Como lo mencioné, Belcebú, señor de las moscas, es muy posesivo. Asmodeo es muy destructivo. Leviatán es el dios del caos, por decirlo así. Astaroth reveló secretos. Mammon, el dios de la avaricia y la riqueza material. Belial, dios del caos, de la mentira, la rebelión y la corrupción. Ahora, el pacto, ¿cómo se hace? De acuerdo cómo la persona ofrece o qué ofrece, si ofrece su alma a cambio de poder, riqueza, fama o venganza. Se puede ir con sangre, velas negras, velas de cualquier tipo, pero por lo general es velas negras. Ritual a medianoche. Tenemos casos famosos como Fausto, Gilles de Rice y muchos músicos y artistas que se rumorea que hicieron pacto. Bien, mi gente, ahora entramos al tema del Códice Gigas, comúnmente llamada la Biblia del Diablo. El famoso Códice Gigas es uno de los manuscritos más misteriosos y grandes de la historia. Se le conoce, como ya lo mencioné, la Biblia del Diablo y tiene una leyenda oscura que lo rodea desde hace siglos. En el manuscrito medieval más grande del mundo, mide 92 centímetros de alto y pesa 75 kilos. Fue escrito en el siglo XIII en un monasterio benedicto en Bohemia, lo que es la actual República Checa. Esta Biblia contiene, mm, en totalidad, está hecha en latín, además de textos médicos, históricos e enciclopédicos. Y mi gente, lo más impactante de esta página está completamente dedicada a una imagen a color del diablo, pintado de cuerpo entero, con cuernos, garras y una expresión muy aterradora. La leyenda del monje, que según la tradición, el monje llamado Hermann el recluso, fue condenado a muerte por la comunidad por algún delito,
muy grave. Y él, por salvarse, pues prometió copiar la Biblia completa en una sola noche, algo que es imposible para un ser humano. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Invocar al diablo y le pidió ayuda. Obviamente aceptó el trato a cambio de su alma. En una noche, el libro quedó terminado con la imagen de él, su firma. Y saben que no es una leyenda, hay algo más. Los historiadores confirman que el libro es real y está en la Biblioteca Nacional de Suecia desde 1648. Lo grandioso es que nos explica fácilmente es cómo un solo monje pudo escribir un libro tan enorme en tan poco tiempo. Se hace una estimación que al escribir un libro tan grande puede tomar de 20 a 30 años y además el estilo, la letra cambia drásticamente en algunas páginas, como si varias personas o algo más lo hubieran escrito. Tenemos datos curiosos y es que durante la Segunda Guerra Mundial fue escondido para que no cayera en manos de los nazis, ya que ellos estaban muy obsesionados con objetos ocultos. Se han hecho estudios científicos y no se ha encontrado tinta ni técnica extraña, pero la velocidad de escritura sigue siendo un misterio. Hoy se puede ver digitalizado en Internet, pero la página del diablo sigue generando miedo. Ahora, ¿crees que realmente el diablo participó en su creación? Pues mucha gente cree que es solo una leyenda para explicar lo extraordinario. Otros piensan que el monje hizo un pacto real y que el libro tiene una energía oscura. Lo cierto es que sigue siendo uno de los objetos más enigmáticos de la historia. Bien, mi gente, ¿cómo se detecta una posesión? Principales síntomas: fuerza sobrehumana, xenoglosia, que es hablar en lenguas desconocidas, aversión a lo sagrado, conocimiento de lo oculto, cambio de voz y de personalidad. Como ya lo había mencionado, casos famosos como Roland Doe, que inspiró la película de El Exorcista, y Anneliese Michael en 1976, quien murió durante el exorcismo. Sí, mi gente, aparte de este libro, tenemos más libros prohibidos que son considerados peligrosos en la demonología. En la demonología y en la Iglesia Católica se habla de varios grimorios, sí, grimorios, comúnmente conocidos como libros de magia, que se les considera extremadamente riesgosos porque enseñan cómo invocar demonios, hacer pactos y realizar rituales. Estos libros no son solo antiguos textos, se creen que tienen energía propia, muy pesada, muy negativa, y que abrirlos pueden abrir puertas espirituales. Te voy a mencionar varios. Tenemos la llave de Salomón, que se conoce como la clavícula Salomonis, uno de los grimorios más famosos. Se le atribuye al rey Salomón. Enseña cómo invocar demonios, crear sellos protectores y controlar espíritus. Se dice que contiene rituales para obligar a los demonios a obedecer. La iglesia como tal lo prohibió porque considera que jugar con esos poderes es muy peligroso. Otro libro que ustedes lo han escuchado bastante, que es el Necronomicon. Mucha gente cree que es ficticio, ¿sí? Y está muy popularizado por la cuestión de H.P. Lovecraft. Hay versiones reales que circulan en el mundo ocultista. Se le atribuye a un árabe llamado Abdul al-Hazaret. Habla de entidades antiguas, rituales de invocación y conocimiento prohibido. Se dice que leerlo puede volver loco a la persona. Otro libro conocido es Grimorio del Papa y el Papa Honorio. Grimorium Honorius, atribuido al Papa Honorio III. Es un libro que combina oraciones cristianas con rituales de invocación demoníaca. Enseña cómo obligar a los demonios a obedecer usando el nombre de Dios. Y es uno de los más polémicos porque mezcla lo sagrado con lo oscuro.
Tenemos el libro de San Cipriano, muy conocido en Latinoamérica y España. Mezcla magia blanca y negra. En Colombia y otros países se usa para protección, pero también para hacer daño. Muchas personas lo tienen en casa sin saber el riesgo. Ahora, ¿por qué la iglesia los considera tan peligrosos todos estos libros mencionados? Porque estos libros no solo dan instrucciones, se creen que al leerlos o usarlos, leerlos, se están invocando directamente a entidades. Muchos exorcistas han contado casos de personas que empezaron a tener problemas muy graves después de comprar o leer esos grimorios. Entonces, ¿es mejor no tocarlos? La recomendación de la mayoría de los exorcistas es no abrirlos, no leerlos y mucho menos intentar los rituales. El conocimiento oculto tiene un precio muy alto a pagar. Bien, mi gente, demonología en Colombia y en Latinoamérica. ¿Cómo se vive esto? En nuestros países la demonología no es solo un tema teológico, está muy mezclada con las tradiciones populares, la santería, el palo mayombe y las creencias indígenas. Es una mezcla única de catolicismo, africanía y raíces ancestrales. En Colombia, en la costa Pacífico y Cauca, es en donde más se siente la influencia. Allí la santería y el palo mayombe son fuertes. Muchas personas acuden a brujos o curanderos para resolver problemas de amor, dinero o venganza. Ya hacia el interior de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, se habla de brujas chupadoras y de posesiones que empiezan después de rituales mal hechos o el uso de la ouija. Hay sacerdotes exorcistas en Bogotá y Medellín que han atendido casos donde las personas presentan síntomas clásicos, voz cambiada, fuerza sobrehumana y aversión a lo sagrado. Ya pasando a Latinoamérica, en México y en Guatemala, los nahuales son muy conocidos. Se cree que brujos se transforman en animales para hacer daño, y eso ya lo habíamos mencionado en nuestro episodio anterior. Pasando a Cuba y Puerto Rico, la santería es muy fuerte. Se invoca a los orishas, que ellos los conocen, pero también hay prácticas de palo que pueden abrir puertas o portales a entidades muy oscuras. En Brasil se le conoce como el Umbanda y el Quimbanda. Tiene un lado muy fuerte de trabajo con espíritus. Hay casos famosos de posesiones durante rituales. Ya en Venezuela y en Perú se reportan casos de daños hechos con muñecos y entierros de objetos en casas. Pero ya esta parte ya se ve ya muy en Latinoamérica. Que si hay casos recientes, sí, en Colombia se han reportado casos en los últimos años donde jóvenes jugaron a la Ouija, participaron en rituales de santería y terminaron con comportamientos extraños. Voces, ataques de pánico. Muchas de esas personas terminaron en los hospitales psiquiátricos y otros fueron llevados a exorcistas. También hay testimonios de curanderos que dicen haber atendido personas montadas, es decir, poseídas por espíritus muy fuertes. ¿Por qué es tan fuerte todo eso en nuestra región? Ustedes se preguntarán. Porque tenemos una mezcla cultural muy rica, tanto en la fe católica, tradiciones traídas del África por los esclavos y las creencias de los nativos, de los indígenas. Esto hace que la gente combine elementos de diferentes métodos a seguir para invocar y traer estos seres de ese mundo espiritual. Lo que muchas veces termina en puertas abiertas que no son fáciles de cerrar. Ahora, tenemos investigadores y exorcistas modernos. ¿Qué están haciendo los exorcistas e investigadores en nuestros tiempos? Pues bien, hoy en día la demología no es algo del pasado. La Iglesia Católica lo toma muy en serio y tiene una estructura mundial para enfrentar estos casos.
Se preguntarán, y bueno, ¿y qué medidas toma el Vaticano a nivel mundial? De hecho, desde el 2014, el Vaticano ha aumentado la formación de exorcistas, organiza cursos internacionales en Roma, donde sacerdotes de todo el mundo aprenden a distinguir entre problemas psicológicos y posesiones reales. Hay una organización que se llama International Association of Exorcists. Reúne a cientos de exorcistas de diferentes países. Se reúnen muy periódicamente para compartir experiencias y actualizar protocolos. Imagínense, protocolos. El Vaticano recomienda que cada diócesis tenga al menos un exorcista oficial nombrado por el obispo. Han publicado documentos oficiales recordando que la brujería, la santería extrema y el ocultismo puede abrir puertas a entidades malignas. Y como alguna vez lo mencioné, jugar con fuerzas desconocidas no te lleva a nada bueno y terminas pagando graves consecuencias. Ahora, ¿quiénes son los exorcistas más conocidos en las últimas décadas? Pues bien, tenemos al padre Gabriel Amorth, 1925 a 2016, el exorcista más famoso de todos los tiempos modernos. Fue exorcista principal de la diócesis de Roma, el cual realizó más de 70.000 exorcismos a lo largo de su vida. Decía que el diablo es muy activo en nuestra época, especialmente a través de la brujería, la ouija y las sectas. Escribió varios libros, entre ellos Un exorcista cuenta su historia, donde relata casos reales y advierte sobre los peligros del ocultismo. Tenemos al padre José Antonio Fortea, de España, uno de los exorcistas más importantes vivos. Según eso, todavía vive. Ha escrito varios libros sobre demonología como exorcismo y liberación. Ha atendido casos en España y en Latinoamérica. Es conocido por su enfoque equilibrado, combina fe con psicología y advierte que no todos los casos son posesiones, pero cuando lo son hay que actuar con autoridad. Otros exorcistas importantes de hoy en día están en México, Brasil, Colombia y Estados Unidos, donde la demanda de exorcismos ha aumentado en los últimos años. Ahora mi gente, ustedes se estarán preguntando por qué ha aumentado el interés en este tema. Pues bien, en nuestra era digital, en la nueva edad, como se está llamando, muchas personas experimentan con la Ouija, el tarot, la santería y otras prácticas sin entender el riesgo. Y el Vaticano lo ve como una señal de que el combate espiritual está más activo que nunca. Ahora de la realidad pasamos a la ficción. Y es que sí, hay películas y en esa cultura popular ha influido mucho estos casos reales, ¿sí? Y la imagen del diablo en el coche Gigas es una de las más icónicas de la historia y ha inspirado a muchos creadores de cine de terror. Películas que ustedes ya conocen, El Exorcista de 1973, La Profecía de 1976, Constantine 2005, excelente película, The Knife Gate 1999. Tenemos As Above, So Below de 2014. Series muy modernas con supernaturalidad, muy American Horror History. Y The Chilling Adventures of Sabrina, otra serie muy mencionada. Bueno, mi gente, llegamos ya a la parte final. Después de todo lo que hemos hablado, ¿qué reflexión te deja la demonología? Recuerda que es una verdad muy incómoda, pero muy importante que el mal existe y no es solo una idea abstracta ni un cuento para asustar niños, es una fuerza real que puede manifestarse de muchas formas a través de brujería, pactos, posesiones o simplemente por odio o destrucción, que es lo que estamos viendo muy a menudo últimamente en el mundo. Pero también nos enseña algo aún más poderoso. La luz siempre es más fuerte.
A lo largo de la historia, cada vez que la oscuridad ha intentado tomar control, ha habido una respuesta a la luz. Exorcistas que enfrentan entidades con fe, personas comunes que rompen pactos con arrepentimiento, al final se arrepienten, comunidades que se protegen con oración y buenas acciones. El ser humano tiene la capacidad de elegir el libre albedrío. Bueno, mi gente, eh, abrir puertas al mal con odio, envidia, venganza, rituales, la ouija, o podemos cerrarlas con amor, perdón, fe y responsabilidad. La demonología no es solo para tener miedo, es para tener conciencia. Nos invita a cuidar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra energía. Y sobre todo, nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Hay una fuerza superior, una luz que siempre vence a la oscuridad si la invocamos con fe en el corazón, muy sinceros. Por eso, mi gente, no se trata de vivir con miedo a toda hora, sino de vivir con sabiduría. Cuide lo que permiten entrar en su vida, en su casa y en su corazón. Bueno, mi gente, hasta aquí este episodio. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos sus opiniones. Esto fue Crónicas de 8 días después. Cuiden su mente, su alma. Nos vemos dentro de 8 días. Síganos, denle like y suscríbanse.